Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Y hoy, en Descubriendo el Laberinto, comenzamos la segunda temporada. Una segunda temporada que va a venir cargada de novedades, sobre todo a modo de entrevistas, muchas más entrevistas, por haceros más partícipes también a vosotros, con episodios más cortos, con información más precisa, al igual que con episodios más largos, donde podamos profundizar un poco más, sobre todo en seguir conociendo a nuestros perros, que nos parece que es lo más importante. No queremos empezar sin dar las gracias a todos aquellos que nos escuchasteis en la primera temporada, porque nos hicisteis crecer mucho, dar también lo mejor de nosotros para ser más exigentes en cada episodio y creo personalmente que esto lo conseguimos, porque fuimos mejorando, dando más información, adaptándonos también a lo que nos decíais y a esas críticas que son importantes para poder mejorar cada uno en lo que hace. Entonces, daros las gracias. Espero que poco a poco vayamos siendo más, porque entre todos podemos hacer, sobre todo, que convivamos mejor con nuestros perros, que nos entendamos mejor, que los escuchemos mejor. Ya no solo más, sino mejor, porque hay veces que por mucho que queramos escucharles nos falta información, y esto es lo que queremos. Entonces, hoy, en el primer episodio de esta segunda temporada, vamos a hablar de algo que sucede, que a veces es necesario, que a veces también nos preocupa porque no sabemos manejarlo, que puede tener consecuencias más graves, pero también puede tener consecuencias positivas. Y vamos a hablar del estrés. Del estrés como algo necesario en muchas ocasiones, habitual, pero también como algo que puede generar un trastorno psicológico grave o reacciones psicosomáticas que pueden mantenerse en el tiempo y pueden degenerar en problemas físicos, de salud. Entonces vamos a ir primero a la definición más estricta de la palabra, y la RAE nos dice que el estrés es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Y cuando hablamos de a veces es que no siempre. Y no siempre, porque vamos a ver en qué situaciones el estrés puede generar motivación, atención, y en cuáles no. Entonces, creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en situaciones de estrés, y ya no solo es el estrés, sino lo que nos genera el estrés. El estrés, igual que puede generar atención y motivación, también puede generar un bloqueo, que empiece a encontrarme mal, que empiece a no querer realizar esa actividad que me genera estrés. Por lo tanto, si entendemos el estrés como algo a veces necesario y a veces que podemos controlar, también vamos a entender el estrés como algo positivo o negativo. Y a esto, a nivel psicológico y científico, tenemos dos tipologías, el eustrés y el distrés. El eustrés vamos a entenderlo como un estrés positivo, un estrés que nos va a generar en ciertas actividades, dinámicas o situaciones un poquito más de atención, más motivación a la hora de realizar esa tarea. Por lo tanto, por eso hablamos de que el estrés, en este caso el eustrés es necesario en ciertas situaciones, pero por contra, vamos a tener el distrés, y este es el que vamos a intentar evitar, porque el distrés suele generar problemas físicos a mayores, bloqueo, pérdida de motivación, pérdida de atención, y esto no es justo lo que queremos con nuestros perros. ¿Por qué el eustrés es positivo? Porque también hay una parte física de producción, y que producimos cuando ese estrés nos está generando más motivación, más atención, etcétera. La parte que podemos prever es la parte de adrenalina, porque la adrenalina en ciertas situaciones nos va a generar el ser más capaces de superar ciertas situaciones de conflicto, nos va a hacer estar más atento, más alerta, y alerta no como algo negativo, sino como poder prestar más atención.
al igual que va a generar dopamina, y esa dopamina que tiene que ver con el placer, con encontrarme bien, va a ser necesaria para ciertas situaciones, al igual que serotonina, y sobre todo que veáis que todo esto que conseguimos segregar va a hacer que nos encontremos mejor, pero como todo, tiene unas limitaciones. Normalmente el EU3 tiene que ver más con situaciones momentáneas, no se mantiene en el tiempo, es estrés, y es el que nos hace que veremos después cómo, con buenas estrategias de afrontamiento que pueda adquirir mi perro y que tenga, ese estrés sea positivo. Pero también por contra, si el estrés, en este caso el distrés, se mantiene en el tiempo, lo que va a generar es esa pérdida de motivación, ese bloqueo en ciertas situaciones del que no somos capaces de salir, de que nuestro perro se bloquea y no es capaz de buscar una solución a ese problema que le está sucediendo, sea algo social, muchas veces algo social, con perros o con personas, al igual que estar más aletargado, incluso en algunas situaciones temblores, vómitos, etcétera. ¿Vale? Entonces, una vez hecha esa diferenciación, mi recomendación siempre es, entendiendo que el estrés va a suceder en algunas situaciones y que puede ser positivo, tampoco queramos provocar estrés en muchas situaciones, porque pasaríamos a ser muy exigentes. Tenemos que también gestionar el tiempo, cómo está siendo capaz mi perro de resolver esa situación de estrés, la etapa en la que está. El estrés que debe suponerle a un cachorro en una situación social debe ser muy limitada, muy pequeñita en el tiempo, porque no tiene esas capacidades para resolverlo. Entonces, sí, el estrés va a suceder y hay veces que es inevitable y no podemos controlarlo. Lo que sí podemos hacer es decidir cuánto tiempo se mantiene mi perro en esta situación de estrés, si está siendo capaz de resolverlo, si va a ser algo beneficioso para él o no. Porque si es estrés por exponerlo a situaciones demasiado estresantes, y esto nos pasa mucho, la sobreexposición. Voy a sobreexponer a mi perro a situaciones que sé que para él no son agradables y que además sé que tampoco tiene estrategias para superarlas, pero lo sobreexpongo esperando que se habitúe. Y la habituación, además, es que no debería de ser el objetivo, la habituación, porque la habituación suele venir acompañada de la inhibición. ¿Que puede ser que a ojos del ser humano un perro inhibido sea un perro educado? Bueno, puede ser, pero para nosotros no lo es. Entonces, voy a exponer a mi perro a situaciones que crea que puede resolver, haya estrés o no, y si lo hay, porque tenga estrategias para afrontarlo. Si sucede, también quiero que tenga estrategias, pero si se mantiene en el tiempo y mi perro entra en un bloqueo, al final este estrés va a ser negativo. Y va a ser negativo para él y para nosotros, para la relación que tenga yo con mi perro. Y a la hora de inhibir a mi perro, para que cada vez se sienta más preocupado en esas situaciones que le bloquean. Entonces, como síntomas que son más o menos claros del estrés, tenemos el típico jadeo fuerte, que siempre os suele venir acompañado de la lengua, la punta de la lengua completamente caída, en forma de pica al revés. Suele venir también acompañado de esa sonrisa que a veces malinterpretamos como ese perro feliz, y suele ser ese perro estresado con una sonrisa muy amplia. Normalmente, si mi perro tiene pelo corto, vamos a verle esas arrugas al final de la boca, pupilas dilatadas. Como síntomas más sutiles podemos ver ese cambio de color de la lengua cuando un perro se encuentra muy estresado y se ha mantenido en el tiempo sin nivel de estrés y no ha sido capaz de reducirlo de alguna manera. Se le empieza a acumular más sangre en la boca, por lo tanto en la lengua, y le va a cambiar el color de la lengua, va a estar más oscura. Sé que a veces es difícil interpretar, más que de interpretar, fijarnos en esas señales, pero también os digo que según nos vayamos haciendo hábiles a la hora de ver esos cambios más sutiles, podremos ayudar mejor a nuestro perro para no exponerle más de lo que está siendo capaz de resolver, para ayudarle si lo necesita o no ayudarle si creo que no está siendo necesario. Tenemos algunas reacciones más típicas. La monta mal interpretada como dominancia. Dominancia, ¿qué es eso? Pero la monta como forma de reducción de estrés. Esa conducta es una buena manera que tienen algunos perros de reducir el estrés. No sería un problema si no viniera acompañada de una monta constante. Saltar, que pasa mucho en muchos perros, están preocupados y esa preocupación les genera esa hiperactividad y hace que mi perro salte encima de mí, salte hacia mí.
Ladrar, evidentemente, cuando un perro está muy estresado y demanda atención, para que le ayudemos a salir de la situación, para conseguir distancia de eso que le está generando estrés, va a tender a ladrar. Y es una manera de comunicarlo, más vocal. Habrá perros más o menos vocales. Tenemos señales más sutiles, como puede ser la sudoración. Si viéramos en diferentes tipos de suelos, en suelos donde pudiéramos ver si mi perro está sudando, hay perros que el nivel de estrés es muy alto y empiezan a sudar por las manos. Y luego ya tenemos síntomas de estrés mucho más alto, que ojalá no lleguemos a esto, y es temblor, salivación, vómitos, intranquilidad, un perro que va y viene, que empieza a hacer conductas repetitivas. Entonces, tenemos muchos más síntomas de estrés. ¿Y cómo combatimos esto? Y esta es la pregunta, claro, ¿cómo combatimos el estrés? Pues con estrategias de afrontamiento al estrés, porque ya no es que mi perro no las tenga, al final son innatas como especie y como individuo de cada uno, sino que sea capaz de utilizarlas. Hablábamos antes de elegir en qué contextos pongo a mi perro, dependiendo de la etapa en la que esté, de su personalidad, de su situación actual respecto a las motivaciones, preocupaciones, miedos, inseguridades. Entonces mi perro será más capaz de utilizar algunas estrategias o no. Entonces, ojalá vuestro perro, que está estresado, dé miles de señales de afrontamiento al estrés, que evidentemente vuestro objetivo no debería de ser que en el tiempo se mantenga dando tantas estrategias, porque querrá decir que el nivel de estrés se mantiene durante mucho tiempo en su vida. Pero sí es verdad que en el momento en el que tenga estrés, cuanto más capaz sea de utilizar esas estrategias, el nivel de estrés no va a escalar, no se va a acumular en el tiempo. Entonces, estrategias, para mí la esencial es el descanso. Por favor, dejar descansar a vuestros perros. Un perro descansa entre 16 y 18 horas, hay perros que más, hay perros que menos, pero esa es la media de horas que descansa un perro, que son una barbaridad. Entendiendo esto, dejar descansar a vuestros perros. Dormir es importante. Y para eso tengo que darle tiempo para dormir. Descansar físicamente y mentalmente es importante. Porque es la forma también de producir más serotonina. Que me va a preparar mejor para las siguientes situaciones que me pueda encontrar en mi día a día. Entonces el descanso. Estamos muy habituados a ver perros sobreestimulados. Que pasan mucho tiempo en la calle. Y eso genera falta de descanso, mala gestión de la información del entorno, perros hiperactivos, nerviosos, intranquilos, con miles de síntomas de reducción de síntomas de estrés. Entonces el descanso. Por favor, el descanso es importante, que mi perro duerma bien, que descanse bien, que tenga un buen lugar de descanso, que esté cómodo, que le dejemos descansar, que si está descansando, está descansando. Pero una vez que me encuentro en esa situación, y mi perro se encuentra en esa situación, tenemos diferentes estrategias de afrontamiento al estrés. Una que suele ser la más típica, que es sacudirse, también es la que muchos perros no son capaces de utilizar. Esta es muy chula porque es muy adaptativa, es muy flexible, la puedo hacer en casi cualquier lugar, en casi cualquier situación. Para eso está la parte de elegir contextos donde mi perro, si no es capaz de utilizarla, empiece a verse capaz de elegirla, ¿vale? Pero también podemos de alguna manera instigar esa conducta física, y es dándole ese masaje un poco más fuerte a la altura de los hombros, para generar una de dos, o la necesidad de acabar de sacudirse con ese contacto físico, y no estamos hablando de una caricia, sino de alguna manera simular o reproducir lo que generaría la sacudida, o por lo menos, aunque no haya sido capaz de elegirla, que viva la misma experiencia que conllevaría haberse sacudido, porque así me aseguraré que el nivel de estrés de mi perro, que he identificado y que no está siendo capaz de salir él solo, le ayudaré de esa manera. Pero es importante ir eligiendo situaciones donde sea capaz de realizarlo. Bostezar, por igual, pues le puedo ayudar físicamente con algún masaje en la zona del músculo masetero, porque como muchos de los carnívoros acumulan mucha tensión en ese músculo, y por eso luego otra de las formas que tiene un perro de reducir estrés es masticando algo, diseccionando algo, royendo algo. Por eso la destrucción en perros con ansiedad por separación es muy propia, porque el nivel de estrés es tan alto que utilizo lo más instintivo para mí. Rascar el suelo o una superficie con mis manos, una forma de reducir estrés, por igual, y tiene que ver con sacudirse.
porque es una situación físicamente similar, es rascarme con mi cuerpo, en el suelo, en una pared, una buena forma de reducir estrés. Esa es cierto que también puede ser una forma de utilizar un marcaje físico para dejar información a otro perro. Entonces, veremos, y sí que os recomiendo que os metáis en nuestras redes sociales, porque ahí tenemos información de los tipos de marcajes, cuándo es un marcaje, cuándo es una recarga, cuándo es una descarga, cuándo estoy dejando un marcaje olfativo a otro perro. Entonces, rascarse con su cuerpo en el suelo, masticar algo, roer un palo, mi correa, porque estoy estresado y necesito reducir la tensión de esa manera, o un marcaje con orina. Hay perros que están muy estresados y tienden a marcar todo. Es una buena forma de reducir su tensión física. Entonces, estas son algunas de las estrategias. Os repito, ¿cómo conseguimos que esto suceda? Pues sacudirse, bostezar, hemos dicho que podemos instigarlas de alguna manera físicamente. El resto es ir poniéndolo en contextos donde haya también perros que les guíen a utilizarlas, que les faciliten querer dejar esa información o querer utilizar esa estrategia. O también nosotros ayudarles físicamente. Mi perro necesita un masticable, voy a darle una alternativa, porque si no la va a buscar igualmente. Entonces no es cuestión de no dejar que lo haga, es cuestión de que utilice mejores estrategias. Y para acabar, y esto ya como matiz a lo que puede ser una sacudida, un rascarse con su cuerpo, incluso un masticar o roer algo, las sacudidas pueden ser como recarga o como descarga. Y esto lo identificaremos dependiendo de físicamente qué pase después. Si mi perro se sacude y se va, está siendo una descarga. Necesita tomar distancia después de haber acabado esa situación. Si se sacude y se queda o vuelve a la situación, es que se está recargando, y ahí mi labor será acompañarle para que resuelva otra vez la situación o la mantenga o la desarrolle bien. Pero sí que tenemos que ir identificando qué pasa después para ayudarle y acompañarle a que la situación acabe. Pasa muchas veces, los perros que están jugando escalan su situación de activación, aparece un poco el estrés, que en este caso sería positivo, entonces estaríamos hablando de U3, y de repente paran y se sacuden. ¿Qué más hacen? Cada uno busca una estrategia de afrontamiento o otra actividad diferente. Quieren aumentar la distancia. En ese momento vamos a ayudarles a esos dos perros a aumentar la distancia. En cambio, se sacuden y siguen jugando, es una recarga. Oye, nos hemos escalado demasiado, amigo, vamos a parar, vamos a recargarnos para continuar y que ese nivel de activación no escale demasiado. Entonces, en líneas generales, vamos a quedarnos con que dentro del estrés tenemos estrés positivo y negativo, que el estrés positivo es necesario y nos permite superar situaciones, estar más activos, pero también es más limitado en el tiempo. Que si se mantiene en el tiempo puede degenerar en distrés, y entonces es justo lo que no queremos, y que nuestras labores ni ser muy exigentes, no ponen en situaciones que no saben resolver o que no pueden resolver por la etapa en la que está, por el carácter de mi perro, por su situación actual, y luego ir acompañándoles para que sean capaces de ir enfrentándose y afrontando esas situaciones. Espero que haya quedado claro. Aún así, os repito, meteros en nuestras redes sociales, que es con Perros Educación Canina, tanto en Instagram como en Facebook, porque tenemos mucha información con vídeos sobre todo esto que estamos hablando. Cualquier duda que podáis tener, escribirnos, y como siempre, muchas gracias por escucharnos.